En este vídeo vamos a resolver otro ejercicio del examen de la EBAU de Canarias del año 2017, concretamente la opción A, la pregunta número 5. Entonces, con este vídeo ya tenemos las 5 preguntas de la opción A resueltas. Las otras 4 las podrás encontrar en este canal. Entonces, antes de nada quiero decir una cosa, que bienvenidos a este canal, al canal de Química Sencilla. Soy Lola, profesora de Química, y espero ayudaros a aprender Química y que podáis aprobar esta materia, en este caso especialmente en la EBAU, ¿vale? Entonces vamos a ver el enunciado, que dice lo siguiente: ajustar por el método del ion-electrón la siguiente reacción: dicromato potásico más iodo de hidrógeno más cloruro de hidrógeno reaccionan y producen tricloruro de cromo más yodo más cloruro de potasio más agua. A. ¿Cuál es la especie oxidante y cuál es la reductora? ¿Qué especie se oxida y cuál se reduce? B. Ajustar la reacción iónica. C. Ajustar la reacción global. Entonces, a medida que vamos ajustando la reacción por el método del ion-electrón, podremos ir resolviendo estas preguntas, ¿vale? Las diferentes preguntas que nos hace. Entonces, tenemos la reacción que nos da el enunciado, y además tal cual con los nombres, las fórmulas, digamos. Nos ponen las fórmulas. Entonces, lo aconsejable es ponerlo primero disociado, ¿vale? No hace falta, ya cada uno según la facilidad que tenga, pero bueno, aquí tenéis la disociación de las diferentes moléculas que intervienen en la reacción, ¿vale? Entonces, vamos a ver los números de oxidación, primero de los reactivos y después de los productos. De los reactivos serían el potasio más 1. Dentro del anión dicromato tenemos el cromo, que es más 6, y el oxígeno menos 2. Sabéis que el cromo puede tener varios números de oxidación, entonces en este caso pues nos ayudamos con el anión, ¿vale? Sabéis que el anión dicromato tiene una carga 2 menos, o sea, una carga negativa doble, y entonces tenemos 2 átomos de cromo y 2 átomos de oxígeno. El oxígeno normalmente tiene un número de oxidación menos 2, ¿vale? Y entonces sabemos, multiplicando, bueno, sabemos que menos 2 por 7 más 2 por el número de oxidación del cromo tendría que ser igual a menos 2, ¿vale? Entonces el cromo, para que sea así, el cromo tiene que tener un número de oxidación 6, igual a 6, ¿ok? Luego está el hidrógeno, que es el número de oxidación más 1, el yodo, que tiene en este caso tiene un número de oxidación menos 1, y el cloro, que es menos 1 también. El caso es que, vamos a ver los productos. El cromo, en los productos, el cromo 3+, tiene un número de oxidación más 3, el cloro menos 1, el yodo 0, en este caso es 0, al ser un elemento diatómico, ¿vale? Normalmente este tipo de elementos, y el yodo 2, flor 2, hidrógeno 2, tiene el número de oxidación es igual a 0. Luego el potasio es más 1. Entonces, si observamos, hay 2 elementos que cambian de número de oxidación, que es el cromo y el yodo. El cromo pasa de más 6 a más 3 y el yodo pasa de menos 1 a 0. Y en los demás casos se mantiene igual, en los otros elementos me refiero. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a saber cuál es el oxidante y cuál es el reductor. Y cuál es la especie que se oxida y cuál es la que se reduce. Entonces, el cromo es el que disminuye su número de oxidación, por lo que gana electrones. Para pasar de cromo 6+ a cromo 3+, tiene que ganar electrones. Entonces, es el que se reduce al ganar electrones. Y es la especie oxidante. Ya sabéis que un reductor es uno que se reduce es oxidante porque hace que el otro se oxide, ¿vale? Un oxidante es un elemento que hace que el otro se oxide. Entonces, el mismo se tiene que reducir para que pase esto. Y luego tenemos el yodo, que es el que aumenta el número de oxidación de menos 1 a 0, por lo que pierde electrones, y es el que se oxida. Un elemento que pierde electrones es el que oxida. Y entonces es la especie reductora porque al oxidarse hace que el otro se reduzca, el otro elemento. Entonces es reductora. ¿Okay? Entonces con esto ya hemos contestado el primer apartado, las 2 preguntas del primer apartado. ¿Cuál es la especie oxidante y cuál es la reductora? ¿Qué especie es la que se oxida y cuál es la que se reduce? ¿Vale? Entonces vamos a continuar con las reacciones para poder contestar el resto de las preguntas. Entonces tenemos la reacción y ahora tenemos que escribir, sabiendo cuál se reduce y cuál se oxida, vamos a escribir las semireacciones.
Entonces tenemos el dicromato, 2 menos, o sea, que es el dicromato, el anión dicromato, ¿vale? Que produce cromo. Esto aquí, en esta semireacción que he escrito, ya es la semireacción ajustada. Pero voy a explicar brevemente cómo lo he ajustado, ¿vale? Tenemos por un lado el dicromato, el anión dicromato, que es el reactivo de esta semireacción y produce cromo 3+, ¿vale? Como en el dicromato tenemos 2 cromos, tenemos que poner 2 cromos, o sea, como producto tenemos que poner 2 cromos 3+, ¿vale? Para que el cromo esté ajustado. Lo siguiente que hacemos es ajustar, o sea, bueno, tenemos que mirar los electrones, perdona. El caso es que tenemos el cromo como átomo pasa de 6+ a 3+. Cada átomo entonces gana 3 electrones para que pase de 6+ a 3+. ¿Vale? Entonces, como tenemos eso, un átomo. Como tenemos 2 átomos de cromo, entonces tendríamos que añadir 6 electrones. O sea, el dicromato gana 6 electrones para obtener 2 cationes cromo. ¿Vale? Luego ajustamos el oxígeno. Tenemos el dicromato que tiene 7 átomos de oxígeno y tenemos que añadirle a la derecha como producto 7 átomos de oxígeno. Entonces, ¿vale? ¿Cómo lo añadimos? Con agua. Ponemos 7 moléculas de agua y entonces ya el oxígeno está ajustado de un lado que en otro. Entonces nos faltaría ahora, como hemos añadido agua, pues tenemos que ajustar el hidrógeno. ¿Cómo ajustamos el hidrógeno? Pues añadiendo cationes hidrógeno. ¿Vale? Entonces a la derecha tenemos, como tenemos 7 moléculas de agua, tenemos 14 átomos de hidrógeno, entonces como reactivo tenemos que añadir 14 cationes hidrógeno, ¿vale? Y de esta manera tenemos que ajustar esta semireacción. Si no, por lo que sea, no entendéis bien cómo se ajusta, me lo decís y hago un vídeo para hacer paso a paso este ajuste, ¿vale? Y para que lo tengáis más claro. Esto ya hemos ajustado esta semireacción. Ahora tenemos que ajustar la otra semireacción, que es el yodo. El yodo menos pasa, o sea, lo que es el anión yodo pasa a yodo 2, ¿vale? Entonces, como tenemos 2 átomos de yodo a la derecha, tenemos que añadir dos aniones yodo a la izquierda para que el yodo esté ajustado, ¿ok? Y cada yodo pierde un electrón, ¿vale? Pasamos de yodo menos a yodo, ¿vale? Entonces, de -1 a 0. Entonces, cada átomo pierde un electrón, por lo cual, como tenemos 2 átomos de hidrógeno, tendríamos que añadir, digamos, 2 electrones. En este caso lo hemos añadido a la izquierda y entonces se restaría. O sea, el yodo pierde 2 electrones. Tenemos 2 aniones yodo que perderían cada uno un electrón, por lo tanto pierde 2 electrones para obtener el yodo 2, ¿vale? Que es 0. Un número de oxidación 0. Entonces ya tenemos ajustadas las 2 semireacciones. ¿Ok? Entonces vamos a sumar estas 2 semireacciones para que se vayan los electrones. Pero ¿qué pasa? No tenemos los electrones ajustados. Tenemos en la primera semireacción tenemos 6 electrones y en la segunda tenemos 2 electrones y nos sobrarían 4 electrones, ¿vale? Entonces para eso tenemos que multiplicar por 3 la segunda semireacción, ¿vale? De tal manera que tenemos, bueno, la primera reacción se quedaría tal cual y la segunda reacción se quedaría, de la siguiente manera. 6 aniones yodo menos 6 electrones producen 3 yodos, ¿vale? 3 moléculas de yodo. Entonces estas 2 semireacciones se pueden sumar de tal manera que los electrones irían, ¿vale? Entonces tenemos lo siguiente, nos queda lo siguiente, el dicromato más 14 14 cationes de hidrógeno más 6 yodos negativos, 6 aniones de yodo, producen 2 cromo 3+, 2 cationes de cromo, más 7 moléculas de agua, más 3 moléculas de yodo. Y esta sería la semireacción, la reacción iónica, ¿vale? Con la suma de las 2 semireacciones hemos obtenido la reacción iónica, ¿vale? Entonces ya hemos resuelto el apartado B. Y a partir de esta reacción iónica podemos calcular la reacción molecular. ¿Cómo lo hacemos? Pues añadiendo, tenemos aquí la reacción iónica, tenemos que añadir los elementos que faltan para llegar a la reacción global que nos dan, pero en este caso la tendríamos ajustada, ¿vale? Sabemos que como reactivos tenemos, además del dicromato, tenemos el dicromato potásico y el yoduro de hidrógeno y el cloruro de hidrógeno. Entonces tendríamos que añadir,
como tenemos una molécula de dicromato, tenemos una... le añadimos el cromo, o sea, el potasio, perdón. Tenemos dicromato que podemos añadir el potasio para ser dicromato potásico, ¿vale? Luego añadiremos el cloro y el cloro para llegar a tener cloruro de hidrógeno, ¿vale? Pero ¿cuántos? Pues sabemos que de 14 hidrógenos, 6 de ellos se unirían con el yodo, ¿vale? Para tener 6 ioduros de hidrógeno. Entonces nos faltarían 8 y entonces añadiríamos 8 átomos de... O sea, 8 moléculas de cloruro de hidrógeno, ¿vale? Y de esta manera tendríamos los reactivos, tal cual, ¿vale? Como serían la reacción molecular. Y luego sabemos que el cromo en la derecha, como producto, está ajustado con... O sea, se añadiría cloro, se va unido al cloro según la reacción. O sea, esto siempre nos basamos en la reacción que nos da al principio, que no está ajustada, ¿vale? Pero entonces, con la reacción inicial sin ajustar más lo que tenemos nosotros ajustado, vamos obteniendo lo que es la reacción global, ¿vale? Entonces, al cromo le añadimos el cloruro, ¿vale? Para decir de alguna manera, y tenemos dos tricloruros de cromo, luego tenemos el agua, el yodo, tres moléculas de yodo, y luego añadimos cloruro de potasio, y de tal manera que así están ajustados los dos lados y tenemos, digamos, la reacción global ajustada, ¿vale? Entonces al final nos quedan un mol de dicromato potásico, 8 moles de cloruro de hidrógeno, más 6 moles de yoduro de hidrógeno, reaccionan y producen 2 moles de cloruro de cromo, más 7 moles de agua, más 3 moles del yodo, más 2 moles de cloruro de potasio. ¿Vale? Es simplemente ver qué es lo que nos falta para llegar a la reacción global, ir añadiendo y ajustándolo con lo que tenemos ya, ¿vale? Si hay algo que no encuadra, es que hay algún fallo, ¿vale? Algo no hemos hecho bien al ajustar la reacción. Entonces, con esto ya tendríamos contestado el último apartado y ya hemos finalizado el ejercicio. ¿Okay? Entonces, muchas gracias por ver el vídeo. Si tenéis cualquier duda, dejadlo en comentarios. También, si os ha gustado el vídeo, os agradecería que lo comentaseis y nos vemos ya en el siguiente. Hasta luego.